Hola a todos de nuevo. Como estuvimos comentando en el curso número 4, en esta ocasión, en el curso número 5, vamos a empezar a trabajar ya con superficies, pero para realizar un modelo en concreto. En este caso, vamos a hacer una pequeña suela. Para hacerlo, como en los cursos anteriores, vamos a aplicar lo que es el dibujo y a partir de ahí empezar a trazar. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de cómo se plasmaba el dibujo y así nos sirve. Damos F7 para sacar el área de superficie. Venimos aquí y aplicamos en este caso, por ejemplo, suela. Le damos a 0 y a partir de aquí abriríamos. Volvemos a escoger el comando, cogeríamos el perfil, volveríamos a darle 0, pero en esta ocasión nos iríamos a la vista frontal para tratar de ajustar. Luego simplemente tendríamos que reajustar la escala y ya tendríamos. Para hacer lo que es la vista superior, pues estaríamos exactamente en el mismo caso. Punto número 0. Y nos venimos aquí. Luego simplemente levantaríamos y ya tendríamos. Para seleccionar y ocultar lo que es la visión, recordamos que era simplemente mover la máscara y mover la máscara. ¿Vale? Pues nada, vamos a empezar, eliminamos esto de aquí y empezamos con el que ya está posicionado. Lo primero que vamos a hacer va a ser empezar a trazar una serie de líneas guías que nos servirán luego para empezar a montar el modelo. Inicialmente vamos a crear las líneas guías principales de aquí, que son esta de aquí arriba y esta de aquí abajo. Como las tenemos aquí reflejadas. Esa de arriba, esta de aquí abajo y esta central. Esta central corresponde a lo que es el interior de la suela y esta corresponde a lo que es la tapa, porque aquí hay dos componentes, porque está compuesto por dos materiales. Damos a F7, ocultamos. Esto está compuesto por dos materiales. Uno que sería lo que es el casco y otro que sería, para que nos hagamos una idea, podría ser en dos colores. El casco tendría un color y el resto tendría otro color. Serían dos componentes distintos. Entonces, si ocultamos lo que es el sólido, esta altura de aquí es la que nos indica ese perfil de aquí abajo. Entonces, como hemos dicho, vamos a empezar a trazar. Nos vamos aquí y creamos una curva. Le quitamos el orto, el reflejar, para poder trabajar más cómodamente. Y empezamos a trazar. Una. Recordar que si le damos a escape, terminamos de actuar con el comando que en ese momento está trabajando, y si volviésemos a darle escape, el programa siempre recuerda el último comando con el que hemos estado trabajando. Aquí hemos dicho que nos hace falta la línea de base. Que sería en este caso... No, esa no. Esta línea de aquí es. Esta de aquí. Esa de ahí. Y esta de aquí arriba. Vamos a ajustar. Esto lo vamos a eliminar y así nos dará una salida más uniforme. Eso está bien. Por aquí hay que subirlo un poco. Esa la eliminamos y nos da una salida más uniforme.
esta, a ver. Vamos a eliminar esta. Vale. Por ahí parece que está bien. Esta se nos va un poco ahí. Ahí. Esta la eliminamos y la traemos aquí. Vale, ya tenemos. Y ahora nos iríamos a lo que es la planta superior, ocultamos la base y vamos a trabajar con lo que es el perfil. Este perfil de aquí correspondería a esta línea, ese perfil de ahí fuera correspondería a esta línea y esto es el chaflán que genera. Entonces vamos a generar ese punto de ahí arriba, esa curva de ahí arriba, que sería esta de aquí. Ahora iremos ajustando. Perdón. El orto y ajustamos. Vamos a comprobar que los puntos estén bien. Vale, más o menos creo que ya lo tenemos. Tendríamos esa línea de ahí. Y aquí vamos a hacer las líneas reflejadas. Aquí tenemos esta de aquí arriba y esta de aquí debajo. Y esta de aquí abajo que corresponde a la línea base, que no es la reflejada. A la línea que hemos trazado inicialmente como base, que luego iremos incorporando. Y nos faltaría por crear, al igual que tenemos aquí, esta línea que correspondería a ese contorno. Pero lo vamos a hacer de otra forma. Vale, entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Vamos a coger esta curva, la vamos a extruir y la vamos a coger esta curva también la vamos a extruir porque es la que va intermedia y nos sirve la misma curva de planta, la extruimos también y ahora cogemos esta curva, tenemos que reflejarla en esas dos superficies. Entonces seleccionamos esta superficie y esa superficie y ya tendríamos esas dos curvas con el perfil que hemos creado anteriormente con esa línea. Vamos a crear una carpeta nueva y así empezamos nuestro proyecto. Este sería el modelo final. Vamos a asignarle una carpeta que serían líneas base y otra carpeta que serían líneas reflejadas. Entonces en esta línea base la metemos aquí y la reflejada la metemos aquí y nos faltan estas líneas base que las tenemos aquí. Vale, entonces ahora tenemos estas líneas con ese perfil. Vamos a empezar a darle volumen y para eso, como vemos en la imagen del modelo que tenemos, vamos a cambiarle el color con el negro que se verá mejor. Este modelo tiene aquí un contorno con una silueta que es la que le va indicando hacia abajo. Entonces vamos a crear ese contorno
Y para ello lo que necesitamos es generar ese contorno que irá desde aquí abajo hasta aquí arriba. Antes de comenzar a trazar esa línea, vamos a subir a trazar esta línea de aquí, esta curva, que nos faltaba antes, eso sería una distancia de 2. Y en lo que es la base, vamos a línea base, vamos a ocultar lo que es el lateral, si el superior es correcto. Vamos a trazar esta línea continua, que será el interior de ese tope de suela, que antes nos había quedado pendiente. Quitamos el orto. Y vamos trazando todo lo que es el contorno. Referencia de objeto. Escape, perdón, antes había dicho que cuando tocábamos lo que es la tecla escape, no es el espacio cuando volvemos a activar el último comando con el que habíamos estado trabajando. Vale, ya lo tenemos ahí. Y vamos a crear estos dos desfases. Superficie, como hemos hecho anteriormente, extrusión. Y ahora creamos este de aquí. Y reflejamos. Ahora ya tendríamos lo que sería ese componente de ahí. Vamos a crear lo que es la línea que uniría este componente. Y vamos a empezar ya a crear todo este perfil y ese perfil de ahí. Al igual que hemos hecho aquí, debemos tener cuidado de que las líneas que vayamos creando entren en contacto unas con otras, porque si no tendremos grandes dificultades a la hora de poder crear nuestro sólido. Vamos a curvas, vamos a trazar primero una línea para que nos sirva de referencia. Esa de ahí, aquí, y aquí tenemos que llevar mucho cuidado. Marcamos ese de ahí y nos ayudamos para marcar el de abajo. Vale, ahora tenemos aquí dos líneas. Descomponemos, por ejemplo, en 6 puntos, y ahora lo que hemos hecho ha sido crearle una serie de nodos que nos permitirán modificar la curva, pero ya partiendo desde los puntos que nos interesan. Como podemos comprobar, estamos trabajando desde la línea recta. Y ya hemos conseguido coger como punto de referencia lo tal. Lo único que tenemos que hacer es llevarla al punto que más nos interese. Ahí, para que sea una entrada suave. Aquí trazaremos una línea lateral que será del medio y hacia abajo. Vamos a comprobar que esté recta, sí. Esta con esta vamos a hacerle un corte. Comprobamos que closan perfectamente y nos faltaría hacer esta línea de aquí. Aquí va un pequeño rectángulo. Copiamos, pegamos.
Vamos a moverlo. Ahí. Y ahí. Una curva la ocultamos. Y con la otra hacemos los cortes. Cortamos, cortamos. Y unimos. Ya tenemos esta silueta perfilada y vamos a perfilar la de la puntera. El motivo es muy sencillo y lo vamos a ver enseguida. Si yo genero un doble carril a partir de los elementos que ya tenemos, le damos a aceptar, cuando venimos a la puntera vemos que se nos introduce hacia arriba este elemento, lo que perjudicaría la salida. Entonces, ¿cómo hacerlo? Aunque bien se ajusta en cierto modo, y aquí también se nos levanta, debemos procurar ajustar lo máximo al dibujo y corregir esos defectos. Para eso deberíamos trasladar este mismo diseño aquí delante y seccionar lo que es el modelo. Para hacerlo, para facilitarnos la labor, vamos a hacer esto, vamos a sacarla de las líneas base, vamos a curvas, vamos a poner uno ahí, y este de aquí lo vamos a extender también, nos ayudará a trabajar. Aquí, y esta curva, que es la que está ahí arriba, la vamos a reflejar. Vale, ya tenemos los elementos. Vamos a meterlos, a ver dónde los tenemos para ir agrupando. Vale, ese lo metemos en las líneas reflejadas, cambiar de objeto, y este en la línea base. Vale, ya los tenemos aquí. Si tiene mucho nodo, vamos a superficies y suavizamos. Vale, entonces, como hemos dicho, tenemos que replicar este modelo de aquí en el lado contrario. Reflejamos. Ahí lo tenemos. Y nos lo llevamos. Para posicionarlo aquí correctamente, vamos a hacer lo mismo. Vamos a marcar un punto de referencia, que sería justo en el borde. Con este punto de referencia vamos a poder trabajar de tal forma que las líneas que hagamos sean completamente planas. Aquí. Vale, estupendo. Y de aquí bajamos en vertical aquí. Y ya sabemos que los puntos entrarán en conexión con las curvas. Y cogemos esa punta y la llevamos, ahí la tenemos encajada. Ahora solo tendríamos que ir escalando y hacer esas pequeñas modificaciones. Nos vamos a la... modificamos. Comprobamos que más o menos esté y ajustamos. Vale, aquí tenemos... vamos a ajustar. Vale, y ahora simplemente pues iríamos retocando ese pequeño perfil aquí. Ahí lo tenemos. Y ahí lo podríamos tener. Vamos a comprobar. Sabemos que esa línea de arriba sí que coincide, se ajusta a lo que es el perfil, pero vamos a comprobar que los puntos que hemos hecho aquí debajo
que coincidan. Y si es preciso, pues descomponemos y volvemos a componer. A trazar líneas más rectas. Vamos a descomponer porque esta línea de aquí es la que está un poco... Cogemos este punto de referencia desde aquí hasta aquí, ese lo eliminamos. Cogemos ese punto de referencia desde aquí hasta lo que es el vértice. Entonces unimos. Ya tenemos un solo bloque. Y vamos a corregir un poco por aquí arriba. Aquí debemos tener en cuenta ese pequeño detalle. La línea esta de aquí es la línea del interior de la caña. Aquí lleva una pequeña curvatura, pero la línea tiene que ser recta. Entonces vamos a compensar para que tenga un mínimo de material. Entonces lo que vamos a hacer va a ser eso de aquí, lo movemos, estos elementos los movemos. Ahí delante. Y este elemento también lo desplazamos. Vale, ya tendríamos lo que es el perfil, las líneas, aquí. Vale, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Que igual que hemos hecho antes, cuando seleccionemos un carril, como estos carriles son continuos, va a hacer este diseño la circunferencia completa. Entonces lo que tenemos que hacer es separar elementos. ¿Cómo los separamos? Con la herramienta de corte. Le damos al elemento de corte, seleccionamos los elementos que vamos a cortar, como hemos dicho, estos de aquí, y a continuación, una vez que hayamos terminado, seleccionamos los elementos que van a servir de corte. Y le damos. Y ahora podemos comprobar aquí, ese elemento de abajo no lo ha cortado, este es un elemento, otro elemento, otro elemento, otro elemento, y este de aquí no lo ha cortado porque seguramente hay algún punto que no termina de estar en correcta conexión. Vamos a comprobarlo. Aquí está el problema. Este elemento, esta parte de aquí no está correctamente situada. Y esto lo que haría sería que nos generase determinados problemas a la hora de unir determinada superficie. Entonces vamos a la herramienta de corte, seleccionamos, le damos Enter y damos el elemento con el que vamos a cortar. Y ahora tenemos uno y dos elementos. Vale, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ahora trabajamos exactamente igual que íbamos a hacer antes con el elemento de aquí. Lo que pasa es que haremos una parte y otra parte. Entonces nos vamos a curva, a superficies, cogemos el doble carril, seleccionamos 1 y 2, el elemento de carril, el elemento y el elemento. Ahora tenemos un lado y nos vamos al otro. Volvemos a seleccionar uno, otro, lo que es la curva y lo que es la curva. Y vamos a comprobar si es correcto o tenemos que hacer alguna pequeña modificación. Aquí vemos que tenemos que modificarlo porque si bien aquí tendría un elemento de salida correcto, aquí entorpecería porque el objeto se metería dentro. Entonces vamos a corregir, vamos a dejar una referencia y vamos a corregir lo que es la curva. Para hacerlo deberíamos compensar aquí debajo. Como tenemos
el grabar historial. Cada modificación que vayamos haciendo se va corrigiendo. Entonces corregiríamos, ya sabríamos que por aquí el objeto podría salir cómodamente, sin ningún problema. Y por aquí, por el final, nos ocurriría exactamente lo mismo. Ya lo tenemos. Vamos a hacer el elemento interno, ocultamos esto de aquí, lo podemos unir. Si presionamos y sale todo un bloque, es que todas las uniones son correctas. Vamos a crear aquí una carpeta de sólidos y lo vamos guardando aquí. Y lo ocultamos. Vamos a hacer este carril de aquí interior y haríamos exactamente lo mismo. Doble carril, este de aquí, ese de ahí y este de aquí. Tenemos uno. El doble carril, 1, 2, ahora la curva y la curva. Tenemos otro, lo mismo. Unimos para comprobar que están correctamente, lo pasamos a sólidos. Cambiar a capa de sólido y vamos a crear la superficie, esta de aquí. Para crear esa superficie nos vamos a la línea base. Para crear esta superficie primero vamos a volver a unir esta curva de aquí, la unimos, nos vamos a esta curva y creamos una superficie. Y ahora nos vamos a la herramienta de corte y ya tenemos la superficie. Vale, ahora si sacamos los sólidos, esta superficie y esta superficie la podríamos unir y ya tenemos un solo elemento. Vale, ahora vamos a empalmar el borde, vamos a hacer un chaflán. Entonces para eso nos vamos a sólido, empalmar borde y aquí nos indica el radio. El radio es correcto, el radio es de 1, entonces simplemente seleccionamos los bordes, le damos a doble enter y ya tendríamos el chaflán creado. Ahora podríamos unir esta superficie con esta y ya tendríamos de momento casi todo lo que es la suela creada. Si recordamos, esto vamos a meterlo en líneas reflejadas, en el casco nos faltaría hacer este pequeño detalle, aparte de este escalón que tenemos aquí. Ese escalón nos falta también una superficie que añadirle. Esa superficie sería esta de aquí. Y volveríamos a hacer lo mismo. Eso correspondería a esta parte interior. La plasmaríamos sobre este elemento y la recortaríamos. Al sacar los sólidos, ya podríamos unir este sólido y este sólido y ya tendríamos lo que sería esta primera suela completa. Nos faltaría ese pequeño detalle que hemos dicho. Aquí hay dos curvas, esa vamos a borrarla de momento. ¿Vale?
ya tenemos esto. ¿Qué elementos nos faltan? Nos falta ese círculo de ahí y este círculo de aquí, como hemos dicho, que es el casco, vamos, que sería este elemento de aquí, que correspondería a la parte interna y a la parte interna. Y como vemos, no llega a sobresalir de lo que es el elemento. Entonces, vamos a proceder a hacerlo. Para eso ocultamos de momento esto y creamos dos círculos. Ahí ahora lo desplazamos. Vale. Vamos a buscar el centro. El centro está activado. No, no está activado el centro. Buscamos el centro. Y de ese modo nos será más sencillo el buscar los elementos. Ahí nos servirá la referencia. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Creamos un círculo. Aproximadamente ahí lo ajustamos. Creamos el centro y el segundo círculo. Vale, ya lo tenemos. Entonces, como hemos dicho, vamos a trabajar con este elemento de aquí. Ese elemento de aquí, que es un elemento que sube completamente recto. Este tiene un círculo exterior y una curvatura. Entonces, que es esa curvatura que tenemos ahí. Entonces lo que vamos a hacer es, desde el centro de aquí, trazamos una línea para abajo, sobre este círculo vamos a crearle esa pequeña circunferencia y ese pequeño arco. Entonces vamos a trazar aquí, tendremos una línea de 1, aquí tendremos otra línea de 1 y aquí tendremos una línea de 2, que será el total del volumen. Es decir, tenemos que hacer un giro, tenemos que hacer una curvatura y un giro. Ese giro también será un tope de 2. Eso tiene que venir aquí. Entonces vamos a trazar una circunferencia y un arco. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Entonces, seleccionamos todo y cortamos. Y unimos. Ya tenemos esa primera forma. Que será el ángulo exterior. Sobre ese ángulo exterior vamos a superficies y generamos un torno. Seleccionamos las curvas a revolucionar y el objeto. Y ya tenemos aquí ese primer círculo. Ahora tenemos que generar esta pequeña curva de aquí.
Para generar este elemento vamos a crear dos rectángulos y le aplicaremos un chaflán exactamente igual que al otro. Quito un momento el orto. Vale, ahí. Lo llevo al centro. Ahí. Y ahí. Y este lo copio, lo pego y lo giro. Vamos al centro, posiciono y ya lo tengo ahí. Ocultamos. Vale. Esto voy a meter en líneas reflejadas, cambiar de capa y ocultamos. Vale, ahora este elemento cojo, lo recorto y lo uno. Y lo que voy a hacer va a ser esta parte de aquí, encogerla y encogerla. ¿Vale? Y más o menos ya tendríamos lo que sería el elemento. Ahora vamos a hacerle una extrusión, superficie, extruimos curva, que sea sólido y lo hacemos los 2 centímetros que tenemos de tope y a este le aplicamos un chaflán. Vamos a aplicarle inicialmente de 1 a lo que son estos cantos. ¿Vale? Para generar esa pequeña circunferencia y le generamos un segundo chaflán de 0,5 para estos bordes. Y ya tendríamos el diseño hecho. Aproximadamente. Ahora lo único que tenemos que hacer es sacar el elemento que teníamos aquí anteriormente. Este no está cerrado por arriba, entonces nos puede dar un problema a la hora de generar un sólido. Entonces vamos a ir y cerramos. Tapar agujeros, ya lo tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer también va a ser subirlo un poco para que se pueda visualizar el total del diseño como aquí se ve. Lo subimos hoy un poco y ya está. Y entonces generamos un booleano y ya tendríamos el objeto completamente unido. Ahora este elemento lo llevamos a los sólidos y lo giramos un poco. Ahí, para que esté en línea con lo que es el diseño, con lo que es el perfil de la suela. De ese modo ya quedaría dentro. Vamos a ocultar este elemento en líneas reflejadas y este elemento en sólidos. Vale, nos faltaría este objeto de aquí, que correspondería al dibujo. Vamos a trazarle unas líneas porque vamos a hacer también un torno, el orto y la referencia de objeto. De ahí giramos, sacamos, vamos a hacerle 1 centímetro y este de aquí vamos a hacerle 2 centímetros para que tengamos esa curvatura. Le hacemos igual que hemos hecho antes un arco de aquí a aquí
y generamos, unimos S y S, y en superficie generamos, hacemos el círculo completo. Vale, ya tenemos eso. Al igual que nos pasaba antes, estará por cerrar sólido y tapamos la superficie. Y ahora le vamos a generar el número 20, que sea, por ejemplo, el Arial Black, que es un número que tiene más volumen. Lo rotamos y lo reflejamos. Ese lo suprimimos y este lo escalamos. Ahí, aproximadamente. Lo vemos aquí abajo, generamos una extrusión que sea un sólido. Y ahora sobre este sólido generamos un booleano. Y ya tendríamos lo mismo. Ocultamos el dibujo, esto lo pasamos a sólidos y estos elementos lo pasamos. ¿Vale? Hacemos la misma operación que hemos hecho con el otro. Lo subimos a tope de 20 y le damos esa pequeña inclinación. Ahí estaría. Vale, pues ya tendríamos el 20 y podríamos decir que esto de aquí ya sería lo que es el casco completo. Ya tendríamos el casco, podemos agruparlo o lo cambiamos de nombre para no liarnos. Casco. Vale, ahora vamos a por el resto de los componentes. Vamos a crear lo que es la banda que va por aquí en medio, ocultamos el casco, sacamos las líneas de referencia y vamos a hacer lo mismo. Vamos a generar este punto. Tenemos que tener en cuenta que si bien para el casco en conjunto hemos usado 2 carriles, porque compensan una serie de deformaciones, para hacer este mismo punto tendremos que usar ese mismo carril que hemos usado. Entonces, cogeríamos este, indicaríamos uno e indicaríamos el otro. Tendríamos uno y haríamos el contrario. Un carril, otro carril, la curva y la curva. Uniríamos y de esa forma podemos comprobar que el recorrido es uniforme y no sufre ninguna deformación ni desajuste. Vale. Esto de aquí lo vamos a meter en pisada. Siguiente punto. Tenemos que hacer lo que es esta plancha de aquí con los diferentes elementos que corresponden a esta parte de aquí. Vamos a crear primero lo que es la plancha y luego iremos eliminando superficies. Iremos generando booleanos conforme está aquí. Entonces, para crear la plancha correspondería este elemento, debemos tener una línea que venga totalmente vertical hasta el fondo, que no la tenemos ahora mismo, que sería partiendo desde ese punto
hasta ese punto. Y generamos un doble carril, que sería este de aquí y esa curva de ahí. Ahora vamos a líneas base, vamos a generar dos nuevas extrusiones. Esa es la que va a cortar, y sobre esas extrusiones vamos a ahí las tenemos. A ver, no. Vamos a ocultar esto. Ahora sí. Generamos un corte. Uno y dos. Vale. Ahora sacamos esto y lo único que tenemos que hacer es, si todo está correcto, y ya lo tenemos todo unido. Vamos a meterlo en pisada y estos de aquí en líneas reflejadas. Y vamos a empezar con el dibujo. Estas líneas, vamos a crear estas líneas. Que son las que nos permitirán hacer el diseño. Aproximadamente este de aquí en curvas lo bajamos. Vamos a ponerle 5, no, 3, ahí está. En 3. Y vamos a crear también aquí una serie de círculos. Para esta línea de aquí vamos a crearle los círculos. No tienen por qué ser exactos. Y vamos a crear también el pequeño círculo que nos servirá de diámetro. Ya lo tenemos aquí. Y este generamos una superficie y ahí lo tenemos. Y ahora con esta superficie iremos trabajando el resto. Aproximadamente esa. Yo digo que ahora es simplemente aproximadamente. No estamos buscando ahora la perfección, sino el aprender el sistema de cómo se hace. Para hacerlo bien habría que ir variando las diferentes escalas, pero es un trabajo que nos llevaría ahora mucho tiempo. Y al final del todo lo que se pretende ahora es mostrar cómo se puede ejecutar un determinado tipo de trabajo. El otro simplemente sería repetir la misma acción una y otra vez. Vale, tenemos esa serie de círculos y ahora vamos a crear lo que son estas líneas. Estas líneas ocurre exactamente lo mismo. Creamos una línea. Vamos a crear esta de aquí, que es la más larga. Le damos el orto aquí. Y sobre esa línea vamos a crearle lo que sería la hendidura. En concreto ese triángulo de ahí. Entonces podríamos hacerle
aproximadamente. Vamos a centrarlo y lo posicionamos. Vale. Y hacemos lo mismo que este. Generamos un carril. Lo cerramos en sólido y tapamos. Ya lo tenemos cerrado. Vale, este elemento que nos faltaría este elemento de aquí fuera, que vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos al dibujo y cogemos un círculo que será el que nos sirva aproximadamente de diámetro. Ahí. A su extremo. Y lo rotamos. Ahí tenemos uno. Y ahí tenemos el otro. Y procedemos a hacer lo mismo. Un carril. Aceptamos. Y aceptamos. Pero como anteriormente lo teníamos, están abiertos. Entonces vamos a cerrar. Cerramos uno y cerramos el otro. Nos falta este de aquí arriba. Distribuirlo de una forma uniforme. Ahora que tenemos este elemento, iríamos copiando y pegando y posicionando. No lo hacemos con matriz porque al hacerlo con matriz, si modificamos la base, la posición se modificarían todos. Entonces, de esta forma vamos controlando luego lo que es la altura, porque nos interesa para hacerlo con matriz tendríamos que generar luego una curva y un booleano para seccionarla. De esta forma simplemente lo vamos cogiendo y lo vamos subiendo. Al ser poca cantidad tampoco es algo que influya demasiado en el tiempo. Subimos al centro. Y ya básicamente podríamos decir que tenemos ya todo preparado para comenzar a hacer lo que son los booleanos, a falta de adaptarlo a lo que es la suela, ya que estamos trabajando sobre plano. Aquí hemos tenido un pequeño fallo, y es que si bien nosotros lo podemos controlar manualmente, esta curva de aquí primero tenemos que adaptarla a lo que es la superficie. Entonces vamos a coger y vamos a adaptarla a esa línea de ahí. Vamos a separar esto y vamos a coger esa línea y le vamos a adaptar a esa línea de ahí. Y esto entonces lo volvemos a unir. Ahora, el motivo de unir esto es porque si no generamos ese detalle,
Cuando vayamos a... no podemos hacer lógicamente un booleano porque estarían a diferentes alturas. Y este hacemos lo mismo, lo movemos, vamos al centro y lo ponemos ahí. Y ahora sí, vamos a generar aquí una y dos sólidos y cerramos. 1 y cerramos. 2. Vale, ya tenemos ahí, listo para seccionar. Este círculo de aquí abajo, este círculo junto con este círculo, vamos a generar un booleano, una extrusión, perdón. Es decir, extrusión recta, sólido, hacia aquí arriba, y vamos a generar un booleano. Seleccionamos, indicamos que queremos hacer un booleano y ya tenemos. Si nos damos cuenta, en el modelo de referencia tiene ahí un chaflán. Vamos a hacerle también ese chaflán. Vamos al objeto, sólido, borde, tenemos 0,5, vamos a ponerle 1. Seleccionamos el borde y ya lo tenemos ahí. Y vamos a empezar a hacer los diferentes booleanos. Estas barras de aquí tendremos que adaptarlas a lo que es el perfil de la línea. Vamos a ocultar un momento los círculos para que no nos estorben. Pasada. Los ocultamos. Y los ocultamos. Esta línea. Vayamos a base. Vale, y ahora que ya tenemos esto, esta curva de aquí también la podemos ocultar. Y ahora esto es simplemente subirlo. Ahí. Para que se vaya adaptando perfectamente a lo que es la curvatura de la suela. Vamos a visualizar. Vamos a coger este elemento y sobre ese elemento vamos a hacer un booleano que sean estos dos. Tenemos eso. Y ahora sobre este elemento vamos a hacer un segundo booleano que sean todos esos elementos. Ya solo nos faltaría, para concluir el trabajo, el ir adaptando los diferentes círculos y aquí pondríamos ya el último. Y ahora vamos a ir haciendo por partes. Los que estén superpuestos los haremos de forma discontinua. Entonces vamos a trabajar primero, por ejemplo, con este de aquí, todos esos elementos que no se superponen unos a los otros. Este de aquí. Y este de aquí. Generamos un booleano. Y ahora procedemos a hacer el segundo booleano. Este elemento
y ese elemento. Estos los pasamos a zona y aquí ya podríamos decir que tenemos lo que es el trabajo terminado. Esta sería la parte de la suela. Esta de aquí abajo sería la parte de la suela junto con esta tira y el resto sería el casco. Y de esta forma hemos visto cómo a partir de curvas empezar a crear una serie de combinaciones, empezar a crear las diferentes superficies. En el próximo capítulo empezaremos a trabajar un poco con los sólidos y poco a poco ir completando la formación de este curso. Hasta pronto.